Bueno, como habéis visto en la miniatura, en el vídeo de hoy voy a ayudar a Guille a cambiar el aceite y los filtros y la correa y el rodete del Gaudin, que tiene un motor como el nuestro, un Volvo de 255. Tenéis que saber que evidentemente yo se lo podría hacer, pero siempre cuando te pones a grabar aparece un tonto de lava. Efectivamente yo se lo podría hacer, pero la idea es ser autosuficiente a bordo, ¿no? Adquirir los conocimientos necesarios para no depender de la gente en tierra, no depender del mecánico de turno, no depender de nadie, si puede ser, ¿no? Entonces, Guillermo, su vida laboral no puede haber estado más alejada de lo que son los motores. No tiene la mano, no ha trabajado con herramientas, su trabajo iba por otro camino y no tiene experiencia, ¿no? Cosa que va a ir cogiendo como debe de ser ahora, porque es armador de un barco y debe de aprender. Yo voy a hacer lo posible por enseñarle algunas cosillas, pero vamos a ver las dificultades que tiene una persona, como seguramente muchos de vosotros estáis viendo, que no se atreve, o que piensa que es muy difícil, o que piensa que no lo va a lograr. Vamos a ver cómo se le da, las dificultades que tiene, si tiene toda la herramienta, si le falta herramienta que va a tener que localizar para hacerlo la próxima vez. Así que, bueno, vamos a ver. Prefiltros debería estar antes de los prefiltros, ¿no? Y sí, ¿cuál es la manguera de esto? ¿Qué es? Esto es el retorno. Esto es, ¿qué es esto? ¿Dónde va esta? Esta es la salida, esta es la entrada. Esto, mira, esto conmuta. Eso es lo que entendí en algún momento, que usas uno, los dos, indistintamente. O no, o está cerrado aquí. Estaba abierto, estaba de la otra posición antes. Sí, estaba aquí, para usar este. Uh-huh. ¿Y este es los dos o cerrado? Y si supiera, a ver si dice algo ahí arriba. Vamos a buscar una linterna. ¿Quieres bajar, Julito? Bueno, la idea es ir dándole algunas instrucciones, algunas nociones, alguna ayuda para que ellos puedan hacerlo solo. ¿Sabéis si esto tiene un depósito, un grifo de gasolina en alguna parte? Este es el retorno, el aforador, y este es el que hay que cerrar. Así que el grifo del gasoil es este. Ok. ¿Y ese retorno qué es el retorno? El retorno es el gasoil que empuja la bomba. Sí. El excedente. Sí, vuelve al depósito. Ajá. Que es un tubo por aquí, va a presión, porque todo el que no escapa, lo que la bomba empuja, que no entra por los inyectores, retorna por aquí. Ok. Vale, pues ahora ya está el depósito cerrado. Ahora vamos a empezar sacando el aceite. Traigo las garrafas. Sí. Aquí sí. ¿Ves este polvo negro? Sí. Que hay aquí. Sí. Es de rozar la manguera de gasolina. ¿La ves? Sí. Roza aquí, Sí. se deshace
y se cae el polvo ahí. Sí. Así que aquí le tienes que poner un separador o una manguerita, un trozo de manguera con una brida para que el roce y el desgaste ese lo haga otra manguera, pero no ahora, pero lo tienes que hacer en algún momento para que no siga con la vibración, va haciendo así y al final se acabará haciendo un agujero. Ok. Venga, yo consejo que te doy, si la garrafa que va a tener el aceite va a estar encima de esa moqueta, o la bomba va a estar en esa moqueta, No, o la las bomba va a estar ahí arriba. ¿Va a estar todo aquí dentro? Creo que sí, vamos a ver si da. Vale. Para mí debería de ir. Porque si no, no va a llegar el cable. Si no, pero de cualquier manera. Lo digo porque si no, lo mejor es la cacharra, la moqueta afuera, si no una mancha de aceite no, ahí. La moqueta no se puede sacar. Ah, ¿no se saca esa? No. Pues eso es una buena idea, ¿ves? Plasticucho. Los manteles del italiano. Listo. Los manteles del italiano. Ya está. Vamos a sacar, pero yo vi en un video que sacaban papel por todos lados y ponían papel de reserva por todos lados. Yo te digo. Importantísimo. Por todos lados, que tenerlo a mano. ¿Has visto el vídeo entonces? Claro. ¿Vos te desura? Hay que tener papel a la mano, si no cuando se empieza a liar, empiezas a coger el rollo. Lo tengo, está en las cámaras, ¿viste? Ah, no, por mí yo me pongo en otro lado, ¿eh? No, esto lo quiero tener a mano para apagarlo y prenderlo. Vale, eso tiene que estar en un sitio que si se cae, que se caiga para aquí dentro. ¿La manguera o el...? Toda la mierda que pueda haber, porque de ahí puede salir la de dioses mundial. Ahora, consejo que te doy. Dime. Yo cortaría las mangueras al mínimo imprescindible. O sea, si la bomba dices, la voy a poner aquí, ataco una cuerda. La manguera mínima, o sea, si le basta un palmo, un palmo. ¿A esta o a las dos? Todas, a las dos. ¿Por qué? Porque... Esto va a ir acá, ¿no? Sí. Primero va a chupar menos. Ahí está. No, por ahí no. Por ahí. Por aquí. Me he equivocado. Este hay que dejarlo abierto para que entre aire. Este también un poco. Esa es la varilla de medir, ¿no? A ver. Puta madre, ¿quién ha apretado esto? Bueno. Esta linterna la puedo sacar de acá sin Sí. que quede ahí olvidada. Vale, la manguera hay que meterla por aquí. Por este de aquí. Entonces, tienes que meter la manguera. Ah, muy bien, está corta chaflán. Mira a ver cuánto entra. Primero la manguera. A ver si la podemos meter. Tienes que meterla todo lo que puedas. Hay un momento que va a ir un poco dura y hay que empujarla y... Parecería que Ahora, estuviera así. marca dónde está y sácala a ver cuánto hay. Vale, cuidado. Bueno, ya te dije que esto iba a ser el chaste, que sabíamos. Sí. Sí, esto ya lo sabíamos, esto iba a pasar. Vale, creo que sí que entra hasta abajo, pero está llena de aceite. Vale, mételo otra vez. Bueno, ¿ves? Espera. ¿Ves lo que necesitas? ¿Qué necesitas? Mira a ver dónde vas a poner la bomba y la manguera esta hay que cortarla para que sea lo más corta posible. Y la gorda también. Ok. ¿Por qué? Pues para que luego dices, bueno, la botella la voy a poner aquí siempre. Pues si la bomba va a estar aquí, 2 palmos de manguera, listo. Ok. Más manguera, más pollo. Ponte las piernas del otro lado. Bueno, como has visto la primera operación, ya la manguera ya las tienes para toda la vida. La medida y dónde va todo, Ya está. ya está. ¡Qué guay! ¡Yujú! Campanita, me hace trabajar el peludo. Sí, pero ojalá tú bien. Sí, ya sé.
Vamos a pensar que es así. Para tu bien y para el bien de familia. He venido a supervisar el cambio de motor de Guille. Tenemos a un capitán por aquí. Un trozo de manguera que tengas por ahí, de lo que sea, cualquier La trozo, cortamos, ¿no? lo cortamos por la mitad y le ponemos un Tenemos trozo de comprida, al gourmete por aquí. que no sé por qué Julito, lo han el metido. gourmete del Gaudí. Yo soy la gourmete de la Petit Paris. Pero Julito es el gourmete del Gaudí. Y luego tenemos al capitán de la Petit Paris dando instrucciones. Ala, y aquí es el Pero interior bueno, del por motor aquí del gasoil no Gaudí. sale y por los filtros por aquí abajo tampoco. O sea que el charco ese de gasoil es de... La llave esa, el tapón ese. no chupa. Tiene que aparecer así. Eso es horario. Ah, sí, coño. Es horario. Bueno, a mí me parece bien. Cuando yo vi el video, el que lo hizo decía que era. Te conviene... Ahora ya con la mano, ¿eh? Sí, sí, La bolsa bien metida para adentro espera que aflojo todo y lo saco. y ahora es cuando se lía pardísima. Ahí está. Y ahora... ¡Tachán! Es cuando se cae por dentro. A ver. ¿Cayó? Sí, está acá tirando gasoil. Bueno, tiene que echar un poco de... Tendrá que pararse en algún momento. Sí, sí. Por ahora no. Bueno, prepara el nuevo. No quites este, no quites la bolsa ni nada. Prepara el nuevo y lo enroscamos directos. Como tienes el papel ahí y todo, que lo habías tenido preparado, que Julito te lo ha dejado todo ahí a mano. Y el filtro nuevo. ¿Cuál es el óleo? ¿Cuál es este? Vamos a dar cuenta ahora. Joder, no lo saques los dos de la Está caja, se la cayendo lía. aceite ahí, ¿Eh? Guillermo, está cayendo aceite sobre la bomba. Está pinchada la bolsa. No me jodas. Ah, ponle otra. Espera. Ya está, a la mierda todo. Pincha la mierda de todo. Toma, aquí. Un poco de... Ponle papel dentro de la bolsa, que Ahí vaya voy. chupando. Pasale a la bomba, Guille, cuando puedas, para que no te quede... Ahora ya no hay que ponerse nervioso porque está. ya se ha ensuciado. Ya. No, pero aparte ya está sucio abajo igual. Eso ya. Ya tengo Ah, que- del filtro. Hay que concentrarse en cuál es. Si lo sacan los dos de la caja, Sí. me he encontrado algunos que luego no ponían lo que era. ¿Este qué es? A ver. Espera que me alcanzo a leer. Subpis, tal. Este diría que es el del aceite. Este es el full, este es el de coso. Este es aceite y ese es... Este es el del aceite. Sí. Es este. Vamos por aquí. Ok. Este es el del gasoil. A ver, vamos a asegurarnos. Sí, dice full. ¿Dónde? ¿Dónde dice? Sí. Man Filter, pipi, Sudáfrica. ¿Y la caja? La caja sí. A ver. Filtro carburante dice. Combustible, sí. Vale. Pues entonces ahora un poco de gasoil aquí con el dedo. Metes el dedo ahí en la bolsa.
Hay que darle a la junta. Sí, eso. Perfecto. Y ahora enroscaba adentro. Así que fácil. Fácil, Es sí. fácil que decirlo, ¿no? No puede estar la rosca. Es de este tamaño. Bueno, entonces cuando te vean tus amigos ahí en la marra, Nadie lo va a querer. ¿qué van a pensar de vos? Nadie lo va a querer. Y ahí tenemos, que a ti también te conocen, ¿no? Sí, sí, algunos. Pues sí. ahí tenemos a Pinche, aquí tenemos al maestro. Pinchetti. Vale. Bueno, y ahora lo aprietas con la mano a tope, lo que puedas. Vale. Y ahora, yo, por ejemplo, esto me lo critican. Pásame la bolsa si te molesta. Le molesta, sí. Y la otra que tiene ahí en las rodillas también le molesta. Que las dos están llenas de mierda. O métela las dos en... No, Julio, no te la voy a Una pasar. bolsa en el piso. No, yo tengo acá, prefiero que quede acá. Porque tengo hule acá y que quedará arriba del hule. Qué quilombo. Esta es la manguera que teníamos antes. Sí, esa nos puede convenir guardarla por si acaso. Eso lo voy a En algún guardar acá momento. y esto lo voy a poner acá. Eso es una buena idea, sí. Ahora esto me lo critican mucho. Sigue tirando, ¿eh? Pues no, todo lo que se pueda sacar, se saca. Por ahora sigue subiendo. Mete la bolsa, si puedes, mete la bolsa dentro. Entonces tengo la manguera ahí abajo. Este es hacia abajo, ¿eh? Este va a enroscar. Va a enroscar. Tienes que ir hacia allá. Julito, Sí, levanta la escalera que está haciendo ruido. bueno. Y justo tocó acá. Claro, hay que dejarle la rosca lo más alta posible. ¿Te va bien hacerlo aquí, meter la máquina aquí fuera o no? ¿O te choca por todas ¿Esto? partes? ¿O va mejor aquí arriba, desde esta parte, en vez de que la tuerca esté aquí, que esté aquí? Me parece que va a ir mejor de aquel lado. Porque... Ahí. A ver cómo hay que hacer. Vamos a sacar esto de acá. Esto de acá. Que chorree lo menos posible. Tiro adentro, ¿no? Sí, a la bolsa. Joder, 33 pavos. El filtro original. Ahí va bien. Bravo, tío, bravo. Bien, bien. Bastante bien. Y bueno, ese, Hay que limpiar por abajo lo que habrá goteado y tal por el motor para abajo. Bueno, yo lo limpio. ¿Tú quieres? sí, yo también. Lo mejor habrá caído, lo más gordo habrá caído en el papel, pero por debajo del filtro siempre cae. Acá, ahí. Sí, siempre, por ahí siempre hay que limpiarlo varias veces. Calentar el motor, volver a limpiar. Y luego... Abajo cayó un montón. Sí. Voy a meter esto acá en otra bolsa. Está todo engrasado. Esto de acá. Esto de acá.
Como queremos darle la enhorabuena a los diseñadores de los motores Volvo por poner la bomba de agua salada para cambiar el rodete, que te tienes que pelear ahí en un espacio minúsculo para cambiar la bomba. No se ve, pero fijaros ahí qué panorama. Fatal. Bueno, Guille, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Qué te parece esta experiencia? Hermosa. Cuéntale a tus amigos argentinos de la marra lo que te está haciendo hacer el peludo. Ahora entiendo por qué le pagan tanto a los mecánicos. A los mecánicos. Eso es solo por arrugarse en sitios pequeños y clavarse cosas en todas partes. Lastimarse los codos. Claro, los codos, arañarse, uno lo ve. Ahora entiendo por qué. Te cae el sudor, el motor está caliente. Es todo una aventura, ¿eh? Pero bueno, nadie te obligó a venir a este mundo. No, viniste voluntario. Sí, y me he echado cada amigo. Bueno, ahora no entra la pizza. Dicen, si el que tiene un amigo tiene un tesoro. Sí, claro. Dicen eso. Sí, esto es un tesoro. Aparte, se le ocurrió a Julito decirte, pues si no... Eso sí, si no, nada, si no yo ni me entero. Toda la culpa de Julito. Fijaros qué mierda de trabajo sacar el rodete de ahí. Seguramente hay una técnica, hay una herramienta. Dejádmelo ahí en los comentarios si conocéis alguna técnica especial para sacar esta mierda de ahí. Son muy largos los destornilladores, son muy largos las herramientas. Y en parte estoy toda la mano esta mañana, pensaba que ibas a pelotear todo el día. Claro, a eso vinimos. De verdad que esto es un trabajo más de maña que de fuerza, ¿no? Más que de fuerza y de tener las herramientas, porque al final no sé si hay una herramienta para sacar esto. Bueno, vamos a preguntarle, vamos a escribirle a Volvo. Vamos a escribirle a Volvo. Sí, a ver qué nos dice. Volvo, págate la promo, a ver si tienes una herramienta para sacar el rodete, ya que ponemos los motores, las bombas de agua. ¿Me quiere explicar alguien si es una bomba de engranaje que podéis ponerla ahí o en cualquier otro lado? ¿Por qué la ponéis ahí? Ponedla aquí, o en el otro lado, donde están los filtros. O sea, si es que no tiene una correa, no necesita la correa para dar vueltas, o sea, no sé. Pero no te lo pierdas, que venden motores a punta pala, ¿eh? Pero no nos tienen en cuenta los navegantes. ¿Cómo va, Guille? Ya lo tienes ahí, ¿eh? La tengo... Ha salido 1 milímetro. Sí, ya lo tenemos. Solo quedan 19. De abajo también se movió un poco. Porque ahora si agarras de la aleta y tiras recto no da, pega el alicate en el depósito, ¿no? Sí. A ver, el mecánico que lo hizo la última vez renegó como estamos renegando nosotros, ¿eh? Un poco menos. Un poco menos porque era cobrando. Porque si te pagan no puedes renegar, pero porque nosotros estamos aquí gratis. Ya lo hizo, lo debe haber hecho unas cuantas veces. Eso también. O sea, ya no se puede quejar de Volvo porque se lo puso ahí. Era servicio oficial Volvo, así que... Ah, también, dejadme en los comentarios a ver si sabéis la diferencia que hay entre el Volvo, el D250 y el D255. Aparte de los 5 caballos obvios. ¿Qué diferencia hay en la construcción? ¿Los 5 caballos se los da la electrónica y lo hacen con tal? Porque el motor es exactamente el mismo, ¿o no? Lo tienes ahí ya, ¿eh? ¿Tú dices? Veo que está saliendo, o es lo que he dejado yo fuera y tú no has hecho nada. Venga, vamos, tío, que lo tienes ahí. ¡Ole!
Coño. Tío, no te ha costado nada. No. En un momento lo has tenido fuera, tío. Está entero, ¿eh? Y además es el que tiene un montón de aspas. Sí. Y está bastante bien, ¿eh? La verdad Está es que... más que nuevo. Está muy bien, sí. Lo hemos roto nosotros más con los alicates que... Está bastante bien, sí. Bueno. Hay que hacerlo aunque esté bien. ¿Entró? No. Ancora no. Ancora no. Pensé que entraba más fácil, claro. Si salió difícil, va a tener que entrar difícil. Pues no. Entrar entra fácil. Entra bastante más fácil. Solo que hay que doblarle las aletas de abajo. Las aletas por donde hace la presión tienen que entrar dobladas. Estoy incómodo. Ahí está. Se te ha escapado, ¿eh? Lo tenías ahí. A ver, tengo que pensar cómo lo aprieto esto. Esto aprieto de acá. Y casi lo tienes, tío. Ole. 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 Ahí está. Vale, perfecto. La tapa esta hay que... No, pero primero hay que poner... Ahora viene una cosa un poco delicada, que es que hay que aguantar a esta junta en su sitio. Sí. Pero espera, antes de todo eso, la tapa. La tapa la tengo yo. Que hay arriba, por eso. ¿Qué quieres? No hay que hacerle nada a la tapa, lijarla, nada. Sí, hay que limpiarla un poco, pero... Tengo acá lija atrás. No sé cómo cojones se va a quedar. Por ahí solo desde acá. Toma la tapa. Le paso un poco de lija a esto. Sí, eso lo conviene que esté bien limpio. Tenemos esta junta y la técnica que usaremos será la de... Fijaros ahora el maestro Guillermo cómo va... ¿Pero hay algo dentro ahí o no? Sí, hay. Pero eso es muy líquido, ¿no? Sí. No, tiene que ser grasa de contundente. Bueno. Pero ¿y si eso es el aceite que sale al principio o después de eso sale otra cosa? No, es así de líquida? Es líquida, sí. Pues entonces... No es líquida, espera. A lo mejor la vaselina. La vaselina hay. O hay que moverla, no sé. Algo que la mantenga. El líquido no la va a mantener en su sitio. Necesitamos algo pastoso. Espera que probamos acá. A ver si sale algo pastoso. Porque por ahí era la parte de arriba. Eso me gusta más, sí. Ponle como si la apagara otro la grasa. Ahí con... Y vamos a ver si somos capaces de que se quede pegada en su sitio. Ya vale. Ahora a ver si... que se quede... Vamos a ponerlo. Sí, que se quede en su sitio. Entonces no sé. Me vaya al carajo a mí. Esto tiene una ranura todo por acá, ¿no? Sí, tiene una hendidura donde tiene que entrar perfecta y mantenerse ahí. Hay que asegurarse bien de eso. ¿Está? Sí, Sí. lo voy a asegurar. ¡Ole! ¡Ole! Muy bien. Perfecto. Vamos a poner el primero de arriba. Que sería este. Que es el que va arriba. A ver,
poner esa tapa tampoco es fácil, pero bueno, parece que lo peor ya está. Apretamos un poquito el de arriba y el contrario de abajo para que asiente la tapa y apretamos en cruz. Un poquito de aquí. El otro. Y ahora el otro del contrario. No está apretando una mierda. ¿Dónde carajo leo acá? Que es para un lado para el otro, ¿no? Hasta que no lo sé, no te das cuenta. A ver. No, le das la vuelta y aprieta, le das la vuelta y afloja. Vale. Ahí está. No te emociones aquí, que son todo esto es una mierda de latón, es súper fácil pasar los tornillos de rosca. Hay que apretarlo, pero sabes, ¿no? Con tiento. ¿Dónde estás? Acá estás. Muy bien este cambio de bomba, ¿eh? Apenas hemos tardado 10 minutitos. Si alguno de vosotros tardáis más, sois unos inútiles. Bueno, no sé. ¿Esta y esta? Sí, las dos. Bueno, no voy a grabar porque vamos a cambiar la correa. Ahora luego os lo explico. Está Guille aquí dándolo todo. Hay que aflojar el alternador, que lo deja fijo, y el tensor, las dos cosas. Entonces, no, eso estás apretando. Ahí. Una vez que las dos cosas están flojas, entonces pues la correa es muy fácil de cambiar, viene cambiada sí o sí, y así nos olvidamos de problemas. No, está anotado ahí por No. que sea la vieja. Pero no vamos a guardar más viejo. ¿Salió, no? Ha salido. ¡Ole! A ver. Bueno, sí, se la ve un poquito, tampoco mucho, se la ve bastante bien. Me parece que le faltaba tensión, por eso patinaba. Sí. Si la quieres guardar, pero ponla usada o tal, pero no sé por lo que valen. Bueno, por lo que vale, si es la Volvo vale un huevo, pero... No, bueno, pero esto estaba. Esto se compró en algún momento. A comprar de coche vale 2 euros. A comprar de Volvo vale 200. Claro, abajo más fácil, gatito. Ah, me parece que va a ser más fácil hacer esto, pelotudo. Esto por ser un argento pelotudo, porque primero pones abajo, después pones arriba y después pones acá adelante. Oye, Guille, estoy pensando, cuando tus amigos de la Marra vean este vídeo, a lo mejor te sale trabajo en invierno. Me van a llamar para que me van a llamar para que le haga el servicio. Te sale trabajo en invierno y te la pasas cambiando aceites de barcos, de coches. Tú tienes que entender que esa es una palabra que no está más en mi vocabulario. Trabajo no existe más. Esto es un juego, no es trabajo. Oye, para no ser trabajo estamos sudando la gota gorda. Bueno, es otra cosa. Yo menos, pero aquí el Guille está perdiendo 3 kilos mínimo. Eso es otra cosa. Tampoco te viene mal, ya te digo. No. Tampoco, porque los gin tonics de la tarde es bien que se los zasca. Bueno. Eso no tiene solución. Bueno, esto tenemos... Ya está. ¿Lo has puesto en su sitio? Sí, ya están. ¿Seguro? Pero, hombre... Pero seguro, ¿eh? ¿La mandas dando vueltas? Parece que sí, ¿no? Puse primero abajo, sí, arriba y después acá. Y están en el centro, ¿eh? En el centro y adentro. A ver. Tiene que estar súper recta, porque si no luego al... Súper recta. Quiero decir que en la alternador tiene varias posiciones. En el motor no, pero en el alternador tiene varias posiciones. Está bien. A ver, hay una posición que es en el centro, sí. Y hay una posición que es pegada al borde que está acá. Sí. Al borde exterior. Bueno, ahora lo vamos a ver. Ahora vamos a tensar. Si me preguntas, me parece que tiene que el borde exterior es lo que lo tiene que contener. Acá. Bueno, no hemos grabado cómo ha sido fácil sacar estos dos filtros.
Ha estado tirado, por Porque eso ha sido una tontería. ha estado tan fácil que no lo he grabado. Entonces, exacto, primero este. Me gusta mucho este sistema de los 2 filtros, mucho más que el mío. ¿Es para ese lado o para ese lado? Vas bien, pero lo estás haciendo como el culo. Lo estoy haciendo mal. Porque no veo nada, estoy de costado. Ahora. Ahí vas. ¿Qué os parece este sistema de 2 filtros con esta llave que puedes hacer que vaya uno, el otro, y no sabemos si esto es cerrado o esto es los dos abiertos Ahí está o abierto. cerrado? Ahí está abierto, está goteando. Así que si lo sabéis ahí, dejádmelo en los comentarios, así aprendemos todos. Esto le doy con... o a mano alcanzará. Dice mi amigo Agustín, que es argentino y mecánico, y mi amigo José María, que también es mecánico, que no lo aflojes, tío, con lo que nos ha costado meterlo. Dicen que con la mano basta, pero yo como no me fío de nadie, le vamos a dar un tiento con la... También dicen, no, es que hay que apretarlo con la mano. Vamos a ver, un tío que tenga una mano Sí, como la mía. como el Tupuria, a la mierda. Pues claro, le da 200 newton. Yo no sé si está apretado suficiente esto, ¿Quiere más? Es que soy muy maniático, tío. Bueno, no estamos descubriendo nada nuevo. Eso también es verdad. Yo ahora ya sí, ahora ya no lo aprieto más. Pero bueno, si ves que en algún momento regalima o que sale una gota, le aprietas un pelín. Lo importante es que no entre aire. No veo un choto de acá. Perfecto, ahí lo has metido como un profesional. Como si supiera. Sí. Ole, ole. Dicen los que saben que esto se va apretando solo con el tiempo, que por eso solo hay que apretarlo con la mano, porque él solo se aprieta. ¿Y mientras? Y yo qué sé, Y mientras que, no pasa el tiempo, o sea, que cada uno dice la suya y al final uno no sabe. no te gustó. Te gustó un poquitín más, ya te conozco. Me gustaba un poquito más, tío. Un poquitito más. Hasta que... No lo vamos a apretar como estaba, esto también te lo digo, ¿Qué cojones estás haciendo? Aguanta la máquina, que no se me caiga. Ahí la herramienta. Ahí. Ahí yo me quedo contento. Bueno, ¿estás contento? Si estoy contento yo, tú tendrías que estarlo también. Estoy feliz. Hemos cambiado esto. Falta poner el Bueno, aceite. este motorcillo no tiene que dar por saco para nada, Ahora vamos a echar aceite. En el embudo. Si la botella que hemos sacado era de 10 litros, puedes echarle una directa, sin mirar, 1,5 casi. ¿Aceite Volvo le ponemos? Le ponemos aceite Volvo, por supuesto.
déjalo por lo menos 20 minutos. 20 minutos para asegurarnos que si tiene una burbuja la saque. Que la saque aquí en puerto. Y ya está. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!